Me es bastante placentero venir a compartir con ustedes algunas inquietudes, algunas apreciaciones que hemos ido elaborando en los últimos tiempos en torno al Código General del Proceso. Voy a empezar por hablar de un aspecto que es muy llamativo para mí, que es el relacionado con el control de legalidad y el antiprocesalismo, y después vamos a avanzar sobre unos aspectos muy particulares que han sido objeto de controversia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos en torno a los alcances de algunas disposiciones del Código General del Proceso. Para empezar quiero precisar de qué se trata lo que se ha denominado antiprocesalismo. Hace mucho tiempo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se preguntó qué debe hacer un juez cuando advierte que en el curso de un proceso se ha incurrido en un defecto de procedimiento que ha determinado la desviación del cauce del proceso y que de alguna manera compromete la corrección que debe tener el procedimiento y eventualmente puede comprometer también la validez de la actuación procesal. La Corte en esa ocasión hizo un análisis más o menos profundo y terminó concluyendo que el juez, cuando se enfrenta a esas situaciones donde tiene que reconocer la presencia de errores de procedimiento, defectos de procedimiento que han desviado el cauce normal, no debe sentirse atado a pesar de que ese cauce haya sido determinado por una providencia que ya se encuentre ejecutoriada. Y es que generalmente los errores de procedimiento son provocados por alguna providencia del juez, también equivocada en su momento por inobservancia de alguna situación o por apreciación indebida de alguna situación que se vive en el proceso. Y entonces, pues la Corte lo que dijo es, mire, las providencias ilegales no atan al juez. El juez no debe sentirse ligado por una providencia que sea ilegal y lo que debe hacer en esas situaciones es corregir el problema, corregir el defecto y restablecer el cauce normal del procedimiento. ¿Cuál es entonces el proceder adecuado según esa providencia del juez? Según una providencia de la Corte, pues lo que debería hacer el juez es invalidar la providencia ilegal, dejarla sin efectos y restaurar el cauce adecuado. Pues bien, a esa corriente fijada por esa providencia de la Corte y que de alguna manera significaba una distorsión de las reglas procesales establecidas en el Código, en esa época, el Código de Procedimiento Civil, se le empezó a llamar antiprocesalismo sobre la idea de que era una corriente contraria a un culto exagerado a la rigidez de las normas procesales que estaban establecidas en la ley. Y entonces, pues a esa rigidez de las normas procesales se le tildaba de procesalismo, como un procesalismo a ultranza, y a esta nueva posición de la Corte, pues, nueva en esa época, ¿no? Ahora no, a esa nueva posición de la Corte se le llamó antiprocesalismo.
para decir que se apartaba de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para encontrar una solución racional a esa situación anormal que advertía el juez cuando observaba que se había producido una providencia ilegítima, pero que esa providencia legítima ya se encontraba ejecutoriada. Entonces, el problema fundamental que planteaba el Código de Procedimiento Civil o las reglas de procedimiento de esa época es que no establecían una solución para aquellos casos en que la providencia ejecutoriada, y quiero hacer énfasis en eso, una providencia ejecutoriada fuera abiertamente ilegal y determinara una desviación del cauce del proceso. Pues bien, a partir de esa decisión de la Sala Civil de la Corte, los jueces encontraron pues un asidero jurídico a algo que antes no tenía por lo menos un asidero normativo. Entonces encontraron un apoyo en la decisión de la Corte para remediar esas situaciones anormales que son relativamente frecuentes en los procesos judiciales. Eso no es extraño, porque los jueces, la figura del juez está encarnada por una persona humana, y las personas pues somos falibles, siempre tenemos la posibilidad de incurrir en errores, y por consiguiente la situación es más frecuente de lo que uno cree. Pero entonces los jueces empezaron a realizar esa revisión de las actuaciones cuando encontraban defectos de procedimiento, y siguiendo la regla que había puesto la Corte Suprema de Justicia, sencillamente empezaron a reconocer los defectos de procedimiento y a invalidar las actuaciones, especialmente esas providencias que se consideraban abiertamente ilegales. Y lo han venido haciendo a través de una decisión en donde dicen se declara sin valor ni efecto. Yo no sé para qué dicen sin valor ni efecto. Sin valor, pues no tiene efecto. Desde el punto de vista jurídico, eso era así. Es decir, a veces los abogados nos enredamos con las expresiones sin necesidad. Pues si yo declaro sin valor una providencia, pues sencillamente ya no va a producir efectos. Pero bueno, la frase que han utilizado es declara sin valor ni efecto la providencia tal, y de ahí en adelante lo que se haya realizado. Digamos que ese remedio es plausible, digamos, es conveniente, es una actitud judicial racional, en tanto se advierta que realmente hay un defecto de procedimiento, que el cauce del proceso está desviado gracias a una providencia que está ejecutoriada, de esas providencias que producen ejecutoria formal. No se trata de desconocer providencias que han producido ejecutoria material o que de alguna manera hayan hecho tránsito a cosa juzgada. No, se trata de providencias que hayan hecho simplemente tránsito a cosa juzgada, hayan tenido ejecutoria formal. Como sucede con muchas providencias, o generalmente las providencias de trámite del juez solamente hacen cobran ejecutoria formal. Entonces, eso está muy bien, y realmente es una medida proporcional y adecuada a esas situaciones anómalas que suelen presentarse. Sin embargo, lo que se ha percibido en la experiencia a veces es un abuso de esa figura, y se ha observado que realmente a veces se exagera con la idea de corregir lo que no está incorrecto, simplemente porque se le ocurrió al juez que es mejor hacer algo diferente de lo que ya había decidido. Y realmente, pues eso no solamente es desconocer el rumbo normal de un proceso, sino además de eso es desconocer que el proceso se
va agotando por etapas y que no se puede volver atrás caprichosamente. Y entonces eso no solamente ha terminado en abusos que son bastante desagradables en la práctica forense, sino que además de eso termina siendo una agresión contra los derechos procesales o las garantías procesales de los sujetos que están implicados en un determinado pleito. Esa falta de asidero legal de la figura del antiprocesalismo, de esto de declarar sin valor una providencia anterior, pues sobra repetirlo que no tenía un soporte normativo hasta la ley 1285 de 2009, la ley estatutaria 1285. Esa ley estatutaria que modificó la ley 270 del 96, o sea, la ley estatutaria de Administración de Justicia, estableció en uno de sus artículos, el artículo 25, que el juez debe realizar control de legalidad. Vean ustedes, les doy la fecha de la fecha de la ley, es ley 1285-2009, hace ya 9 años. Dijo esa ley que agotada cada etapa del proceso, el juez debe realizar control de legalidad con el propósito de corregir o sanear los defectos de procedimiento que eventualmente puedan generar nulidad del proceso. Así lo dijo la ley 1285 de 2009. Eso, desde luego, vino a llenar el vacío normativo que había para sustentar la decisión que los jueces acostumbraron a decir, a expresar bajo la fórmula dejar sin valor ni efecto. Porque cuando la ley 1285 le viene a decir al juez que haga control de legalidad y que corrija los defectos, pues es sencillamente la expresión legal de lo que le había dicho la Corte en sala de casación civil muchos años atrás, para darle un soporte normativo a algo que la Corte había planteado sin soporte normativo. Esa disposición era de la ley 1285, estaba redactada en términos bastante estrictos y raquíticos. Fue muy tímida. Y lo cierto es que, a pesar de estar allí en una ley que era una ley estatutaria, pues realmente casi nadie la conoció. Esa norma no fue divulgada. Esa ley 1285 realmente se le dio una poca divulgación. Solamente unos pocos artículos fueron conocidos por los jueces, pero el texto de este artículo que les digo, pues casi nadie lo conoció. No le pusieron cuidado. Cuando se redactó el Código General del Proceso, la versión definitiva del Código General del Proceso, se pensó claramente acerca de cómo se iba a estructurar todo el régimen de validez e invalidez de las actuaciones procesales. Ojo, validez e invalidez de las actuaciones procesales. Porque lo que sucede es que tradicionalmente, hago la aclaración, porque tradicionalmente en materia de validez de las actuaciones procesales no se ha mirado sino el aspecto negativo, es decir, la invalidez o la nulidad, que le quiere llamar de otra manera. Yo creí que ya ha empezado la fiesta y no me quería sentir relevado de terminar el tema. Bueno, entonces, como tradicionalmente se había hablado solamente del aspecto negativo de la validez, o sea, la nulidad de los actos procesales, el código quiso cambiarle, o el legislador en ese momento quiso cambiarle la contextura
a ese tema en la regulación legal. Y es que hay una cosa realmente muy peculiar en eso de la regulación de la validez, pero también de la existencia de los actos procesales. Ustedes pueden revisar el Código General del Proceso como los códigos anteriores y no hay códigos que se refieran, no hay normas que se refieran específicamente a la inexistencia de actos procesales. Y eso a uno le parece que eso es como exótico, como que no está en la ley. Pero si ustedes revisan las causales de nulidad en el Código de Procedimiento Civil y en el Código General del Proceso y en los códigos de procedimiento que encuentren, allí van a encontrar una cantidad de hipótesis sobre inexistencia de actos procesales. Se me viene a la mente, por ejemplo, que una de las causales de nulidad siempre ha dicho la falta de notificación. ¿Qué es la falta de notificación? ¿Nulidad? ¿Qué va a ser nulidad? Si falta la notificación, no puede ser nula. Simplemente porque no existe, ¿verdad? Entonces, si la ley habla de eso es porque está hablando del fenómeno de la inexistencia. Sin embargo, no hay un capítulo del código que diga inexistencia de actos procesales o algo parecido, no, dice nulidades procesales y punto. Pero realmente está implícito en toda la regulación de las nulidades procesales, está implícita la idea de la inexistencia de actos procesales. Bueno, pero quería indicarles que en el Código General del Proceso se quiso cambiar la contextura de la regulación y en lugar de hablar solamente de la invalidez, se quiso hablar más bien de la validez. Entonces no vamos a hablar solamente de cómo vamos a anular actos procesales, sino más bien cómo vamos a conservar la validez de la actuación procesal, cómo vamos a evitar que la actuación procesal se dañe y que otras actuaciones procesales se contaminen con las actuaciones procesales dañadas. De eso se trata. Es decir, una regulación racional del procedimiento no puede apuntar a invalidar las actuaciones procesales. Debe apuntar principalmente a cómo hacemos para que las actuaciones procesales queden bien hechas y cómo conservamos su eficacia en lugar de anularlas, ¿verdad? Entonces, el Código General del Proceso, la primera disposición que puso en relación con la validez de las actuaciones procesales fue el artículo 132. Y ese artículo 132 dice control de legalidad. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? En clase de posgrado uno pregunta cuántos lo han leído, ofrece 5 al que lo haya leído y casi nadie gana el 5. Porque ese artículo ha pasado casi tan desapercibido como el artículo 25 de la ley 1285 de 2009. O sea, la gente ha pasado por encima de ese artículo y no lo lee. Y es una de las disposiciones realmente más útiles y que debería aplicar el juez, especialmente ahora que pues, estamos requiriendo que los procesos avancen rápidamente y que tengamos una solución de cada pleito en un tiempo razonable. Entonces, ¿qué dice ese artículo 132? Dice casi lo mismo de la ley 1285, casi lo mismo. Es un poco más amplio, pero dice casi lo mismo. O sea, agotada cada etapa del proceso, el juez debe hacer control de legalidad para corregir o sanear vicios de procedimiento que apunte a evitar nulidades o defectos que puedan afectar los intereses de las partes. Es un poco más amplia la redacción del artículo 132 que la del artículo 25 de la ley 1285, porque allí se quiso realmente darle la oportunidad, o mejor, imponerle al juez el deber de corregir todo lo que pueda corregir, todo lo que sea susceptible de corregir en cada etapa del proceso. Pero entonces eso trae una serie de problemas que es bueno mirar. Y lo primero es que la ley dice agotada cada etapa del proceso. ¿Y cuáles son las etapas del proceso?
¿Ustedes conocen algún artículo que diga etapas del proceso y que se las enumere, se las indique? No lo hay. No hay un artículo que diga cuáles son las etapas del proceso. No está diseñado por etapas claras el proceso. Sin embargo, desde la teoría del proceso, nosotros siempre hemos aprendido que un proceso, por lo regular, tiene 3 etapas principales: la etapa introductoria, la etapa de instrucción y la etapa de conclusiones. Como su nombre lo indica, la etapa introductoria alude a esa primera etapa en la que hay que traer al proceso a todas las personas que deben concurrir a él, que deben comparecer allí. La etapa de instrucción es la dedicada a corroborar los hechos que se discuten en cada pleito. Y la etapa de conclusión es la que tiene que ver con alegaciones finales y la sentencia del juez. Bien, si uno toma esa estructura, puede decir, bueno, pues entonces el juez debe hacer control de legalidad al culminar cada una de estas etapas. Y entonces, pues lo primero que a uno se le ocurre es que al culminar la primera etapa, que es la introductoria, el juez debe hacer control de legalidad. Y bueno, pues si entramos un poco en el asunto, fácilmente nos damos cuenta que el control de legalidad cumple un papel fundamental al culminar esa etapa introductoria. ¿Por qué razón? Porque la convocatoria de los sujetos que deben estar en el proceso es por excelencia el mecanismo para asegurar la defensa de los intereses de cada uno de los implicados en el pleito. Si se hace perfectamente la convocatoria, es decir, si se busca asegurar que las personas que vayan a estar en el proceso efectivamente se enteren de que están convocados y ojalá concurran al proceso a defenderse, pues casi que tenemos asegurada la defensa. Y no vamos a tener problemas futuros con que alguien nos diga, es que yo no me enteré. Por eso es tan importante son tan importantes esos actos de convocatoria de los sujetos implicados al proceso y que se realicen correctamente para que no tengamos problemas de comprometer el derecho de defensa. De manera que, como eso es tan importante y no está en las manos del juez, porque si ustedes revisan todo el régimen de notificaciones, que es el mecanismo que está establecido para la convocatoria de los sujetos del proceso, todo el régimen de notificaciones personales se escapa a la actividad del juez. Eso está hoy atribuido a la actividad de las partes. Pues obviamente, principalmente el demandante, también del demandado cuando llama en garantía. Bueno, y depende de las circunstancias de cada caso, también a otras personas. Entonces, esos actos de notificación no son realizados ahora por el despacho judicial como lo eran antes. No, ahora los hacen las partes. Y los hacen las partes casi sin el control del juez. Porque el juez no controla hoy en día si la comunicación que se hace por disposición del artículo 291 está bien hecha para facilitar o para darle paso a la notificación por aviso. Eso era antes, hoy no. Hoy el que controla eso es uno mismo. Uno es el que tiene que asegurarse como demandante, o bueno, demandado si llaman garantía, pero como interesado en la notificación, uno es el que tiene que asegurarse de que la comunicación haya sido correctamente hecha y correctamente enviada.
Ese control lo maneja el particular. Y después, cuando haga la notificación por aviso, también es el mismo interesado el que tiene que asegurarse que todo eso quede perfectamente hecho para llevarle esos documentos al juez. ¿Bien? O sea, eso no está bajo el control inmediato del juez. Cuando el juez puede hacer el control es cuando ya se supone que está integrado el contradictorio, porque el interesado le ha llevado toda la información, le ha aportado los documentos que se han producido con esas notificaciones y le va a demostrar al juez que efectivamente está integrado el contradictorio en forma adecuada. En ese momento, el juez debe hacer control de legalidad, no solamente porque la ley le ordene que al agotarse esa etapa debe haber control de legalidad, no. Es que es lo más racional, es lo que indica la racionalidad del ser humano. Es en ese momento, antes de que el proceso vaya a continuar con el paso siguiente, que el juez debe corroborar que todas las convocatorias al proceso estén bien hechas. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué sirve avanzar en el proceso si no tenemos esa seguridad y corremos el riesgo de que más adelante, meses o años después, venga uno de los demandados o venga un llamado en garantía a decir: necesito o solicito que esto se anule porque yo no fui convocado adecuadamente? ¿Bien? Entonces el juez ahí es donde debe hacer el mayor control de legalidad, o el control de legalidad más estricto, para asegurarse de que las convocatorias están bien hechas. Y eso implica revisar notificación por notificación. Ahora, ¿qué nos indica la racionalidad también en relación con la revisión de esos actos? Miren ustedes, si son 5 demandados y el juez encuentra que 4 demandados contestaron la demanda a tiempo y uno de los demandados no contestó la demanda, la pregunta es: ¿uno debe preocuparse por las notificaciones de los 4 demandados que contestaron la demanda a tiempo? ¿Para qué? Eso no tendría sentido gastarle tiempo a revisar cómo se hicieron las notificaciones de los 4 demandados que contestaron a tiempo. Porque en últimas esos ya ejercieron el derecho de defensa, ya no van a pelear más. Si se vienen a pelear, es una tontería. Pero si ese 5.º demandado no contestó la demanda, parece obvio que uno entre a sospechar: algo pudo pasar con ese demandado. ¿Por qué no contestaría? Porque lo lógico es que el demandado conteste. Entonces, si no contestó la demanda un demandado, pues pudo ser porque quedó mal hecha la notificación. Entonces, el control de legalidad debe fijarse especialmente en cómo fueron realizados los actos de notificación de ese demandado que no contestó la demanda. ¿Por qué razón? Pues porque lo más seguro es que ese demandado aparezca después a alegar que fue violado su derecho de defensa y alegar nulidades. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, la racionalidad indica que cuando encontremos alguna circunstancia, alguna situación que nos haga pensar que puede haber una ofensa del derecho de defensa de una de las partes, pues tenemos que esmerarnos por esa parte. Si el juez hace ese control de legalidad, pues fácilmente se puede por lo menos encontrar dónde estuvo el defecto, si hubo defecto, o por lo menos asegurarse que eso quedó bien hecho de tal manera que no venga a tener problemas después. Claro, asegurarse en términos racionales, ya veremos que no puede asegurarse al 100%, pero en términos racionales puede tener una elevada seguridad de que está bien hecha la convocatoria. Bien, después de hecho ese control de legalidad, pues puede ahí sí avanzar en el proceso y, por ejemplo, de ser el caso, convocar a la audiencia inicial si se trata de un proceso de conocimiento. Convocar a la audiencia inicial con la seguridad de que va a poder avanzar válidamente en el proceso. Bueno, y la ley le dice una cosa muy particular.
que en la audiencia inicial tiene que hacer control de legalidad. Y alguien me diría, pero entonces si va a hacer el control de legalidad en la audiencia inicial, ¿para qué lo hace antes? No, pues claro que sí, es importante que lo haga antes. Por una razón sencilla. Si uno puede advertir desde antes de citar audiencia, puede advertir que faltó notificar a alguien, ¿uno para qué va a hacer audiencia? Si es que la audiencia implica un sacrificio, un esfuerzo enorme. Programar la audiencia, y los que han trabajado ya como jueces o como litigantes en audiencias se han dado cuenta que eso no es tan sencillo. El solo hecho de hacer un espacio en la agenda del juez y en las ciudades hacer un espacio en la sala de audiencias es exigente. Implica un esfuerzo hasta mental. De manera que si uno va a hacer ese esfuerzo, debe asegurarse de que el esfuerzo sea justificado y válido. Entonces, si yo voy a programar la audiencia, es preferible que antes de programarla me asegure que no voy a perder el tiempo. Entonces, me asegure de que la convocatoria está bien hecha, la convocatoria de cada una de las partes, de que está bien integrado el contradictorio, y así me evito el problemita de programar indebidamente una audiencia. Ahora, alguien me diría, bueno, pero si ya hizo control de legalidad, entonces, ¿para qué va a hacer control de legalidad en la audiencia inicial? Pues también tiene sentido. Por lo siguiente, la audiencia inicial es la principal audiencia en el proceso. Y es la principal no solamente porque allí se realizan actos importantes, sino porque en muchos casos es la única. Porque en muchos casos la audiencia de instrucción y juzgamiento no va a ser otra audiencia, sino que se va a fusionar con la primera. Entonces, en la audiencia inicial es el acto o la etapa quizás más importante en el proceso, especialmente en el proceso de conocimiento. Y la convocatoria a esa audiencia tiene que hacerse también con suma delicadeza, porque las consecuencias de que la audiencia no se haga por ausencia de las partes, o que se haga la audiencia sin la presencia de una de las partes, son consecuencias muy graves. Con eso no se puede jugar. Eso hay que hacerlo con mucha delicadeza. Y por lo tanto, es importante hacer el control de legalidad en esa audiencia, porque el juez ahí va a mirar si la actuación encaminada a la realización de la audiencia quedó bien hecha. Es decir, si el auto que convocó a la audiencia se hizo correctamente y se notificó correctamente. Si hubo algún defecto en eso, el juez tiene que reconocerlo, porque las consecuencias derivadas de ahí son muy graves. Entonces, es bueno que el juez haga control de legalidad en esa, también en esa audiencia, tal como se lo indica la ley. Ahora, el segundo control de legalidad va a revisar toda la actuación desde el comienzo. Se supone que no. ¿Por qué razón? Porque si usted hizo control de legalidad al vencerse, al concluir la etapa introductoria, pues se supone que lo que ocurrió antes del primer control de legalidad ya no lo va a revisar usted, porque eso estaba bien. Ya había hecho control de legalidad. Y lo que va a hacer control de legalidad ahora es lo que pasó entre el primer control de legalidad y el momento en que va a ser el segundo. Obviamente, pues no se trata de que todas las veces el juez revise desde el comienzo lo mismo que ya había revisado. No, el juez, si ya hizo el esfuerzo de revisar una primera etapa, pues no necesita revisar esa primera etapa otra vez. Revisará la segunda etapa. Bien, de ahí en adelante la ley no dice cuándo debe hacerse control de legalidad. Y si ustedes revisan el articulado del código, solamente lo menciona por allá esporádicamente en relación con la diligencia de remate del proceso ejecutivo. Habla también de control de legalidad.
pero son pocos los artículos donde la ley se refiere a eso. Y uno puede pensar que, en la etapa de instrucción también puede incurrirse en defectos de procedimiento. Sí, pero es menos probable, porque toda la etapa de instrucción está bajo el control del juez. Toda la actividad de la instrucción es realmente realizada por el juez. Y es muy difícil que ahí se incurra en defectos de procedimiento que afecten el derecho de defensa. Pero bueno, nada descarta eso. De pronto, algún defecto se puede incurrir en esa etapa. Y eso implica que al vencerse la etapa probatoria, también el juez debería hacer control de legalidad para corroborar que todo esté bien. Y pues después de la etapa de conclusiones, ¿y ya qué va a hacer control de legalidad si ya ha dictado la sentencia? Eso no tiene sentido. Es al vencerse la etapa probatoria donde vale la pena que haga control de legalidad. Ahora, ¿cómo se debe hacer el control de legalidad? O mejor, ¿qué hace el juez en el control de legalidad? Pues realmente de lo que se trata es de que el juez revise los actos que se han producido, ya realizados, los revise, a ver si han seguido el cauce normal, si hay algún defecto o si han sido perfectos. Al hacer el control de legalidad, el juez puede encontrar, primero, que todo está perfecto. Eso es perfectamente posible, que el juez diga, todo está correcto. Pero no es una frase de cajón como acostumbran a hacerlo, no, es una revisión real, que el juez revise la actuación para ver si todo se hizo bien. Entonces puede encontrar que todo se hizo perfectamente. Y lo normal es que eso esté perfecto. Si eso es así, el juez no tiene necesidad ni siquiera de pronunciar una providencia, simplemente deja constancia de que hizo el control de legalidad y encontró que todo estaba perfecto. Bien. La otra posibilidad es que el juez encuentre que hay algún error. Y entonces en esto, ahí sí tiene que actuar con mucho cuidado el juez. Porque hay que mirar si ese error afecta a alguna de las partes. ¿Cuál es la gravedad de ese error? Si ese error es causal, está configurado como causal de nulidad, está considerado como causal de nulidad en la ley, o si es una irregularidad más. En cualquier caso, si el juez encuentra que ese error está afectando a alguna de las partes o que puede afectar a alguna de las partes, lo mejor es que se lo ponga en conocimiento a la parte. A ver qué dice la parte, pero que lo diga de una vez, no que se lo guarde para el final del proceso y alegarlo ya como nulidad. No, si alguien quiere hablar como en los matrimonios católicos, que hable de una vez o calle para siempre. Entonces, el juez le debe poner sobre la mesa el problema, el defecto de procedimiento, se lo debe poner sobre la mesa a la parte que puede resultar afectada. De tal manera que y lo invite a que, si lo quiere alegar, lo alegue. Y uno podría pensar que eso solamente sería cuando el defecto es causal de nulidad. Yo creo que no solo en esos casos. Yo creo que aunque no sea causal de nulidad, si es una irregularidad que puede estar afectando a una de las partes, póngasela en conocimiento. No pierde nada. Pues ponerla en conocimiento durante 3 días, eso no es un problema grave. 3 días en un proceso no es gran cosa. Póngalo en conocimiento de la parte afectada para ver si quiere alegar alguna cosa. Ahora, si no era causal de nulidad y la parte afectada alega algo, pues el juez mira qué tanta importancia tiene el defecto y si hay que corregir algo, mejor corregirlo.
Miren, los jueces realmente no deben tener preocupación, no deben abstenerse de corregir las cosas que estén mal, aunque no sean causales de nulidad. Porque corregirlas ahí puede implicarle algo de tiempo, pero en todo caso les implica mucho menos tiempo que la discusión que implica una alegación de nulidad posterior. Y de una vez le cierran la boca al litigante. Si le ponen en conocimiento la irregularidad y el litigante dice lo que tiene que decir. Además, la mayor parte de las veces, si eso se hace inmediatamente, los litigantes no dicen nada, no alegan nada. ¿Por qué? Porque el litigante sabe que esa es una irregularidad que no tiene mayor importancia. Y entonces la deja pasar por alto. Pero ya se cerró, ya se le cerró la boca al habérsela puesto en conocimiento al litigante. Ahora, si es causal de nulidad, pues con mayor razón. Cuando es causal de nulidad, el juez debe pensar en dos cosas. Primera, ¿es una nulidad saneable o es una nulidad insaneable? Y si es una nulidad saneable, mirar si está saneada o no está saneada. Pero en cualquier caso, ese juicio no se lo debe guardar para sus adentros, como dicen en Boyacá, sino que lo debe expresar. El hecho de que ponga eso sobre la mesa no le hace perder nada y sí le permite ganar tiempo frente a cualquier futura alegación. Entonces, si es causal de nulidad saneable, ustedes saben que el juez lo que tiene que hacer es ponérsela de presente para que la parte afectada, si lo quiere, la alegue. Y si no la alega, ya quedó saneada. Pero quedó saneada a sabiendas de que el juez lo puso de presente. Y la otra posibilidad es que la irregularidad sea insaneable. Pues si es insaneable, el juez no tiene opción. Le toca reconocer la nulidad, invalidar la actuación que sea necesario invalidar y ordenar que se reponga la actuación. Bien. Pero vean ustedes que la utilidad es enorme del control de legalidad. El juez de esa manera muestra una absoluta lealtad con las partes y los obliga a ser leales y a decir de una vez lo que tengan que decir. Y obviamente de esa manera el juez evita que la actuación subsiguiente vaya a resultar contaminada por los vicios en que se haya incurrido en la actuación anterior. Y le cierra la puerta a alegaciones futuras que pueden desgastar profundamente al sistema judicial, discutiendo a veces tonterías. Los litigantes sabemos, y los jueces también, que son muchas las alegaciones y es mucho el tiempo que se pierde discutiendo puras bobadas que a los litigantes se les ocurre cuando ya está finalizando el pleito para tratar de invalidar todo el proceso. Pues el control de legalidad lo que hace es prevenir todas esas situaciones y facilitarle al juez una herramienta que le permita evitar esos problemas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no puede hacer el juez a través del control de legalidad? Y valga la pena insistir en esto. Ya no es lícito que el juez ande diciendo que declara sin valor ni efecto una providencia anterior. Eso hoy en día no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Porque la situación que daba lugar a que se declarara sin valor ni efecto, según la costumbre de los jueces, ya tiene un asidero legal en el artículo 132 que le permite corregir, le permite no solamente hacer eso de invalidar una actuación, sino de corregir todos los defectos que tenga el procedimiento. Entonces, lo que tiene que hacer el juez realmente es control de legalidad.
De ahí que cuando uno vaya a pedirle al juez, que generalmente lo hacen los litigantes, pedirle al juez que declare sin valor ni efecto una providencia, pues es incorrecto. Lo correcto es decirle al juez, mire, haga control de legalidad porque yo observo que hay tal irregularidad en tal actuación. Bueno, ¿y qué es lo que no puede hacer el juez con el control de legalidad? Pues miren, hay cosas que por muchas ganas que tenga el juez de hacerlas, ahí no lo puede hacer. Y que sí, en cambio, dio lugar a que los jueces hicieran la famosa providencia de declarar sin valor ni efecto. Primero, reconocer una nulidad de carácter sustancial. Las nulidades sustanciales solamente se pueden reconocer en la sentencia. Así sea nulidad absoluta. El juez no puede reconocer eso en auto. Y mucho menos en un control de legalidad. Porque el control de legalidad está hecho para corregir errores procedimentales, no para declarar aspectos sustanciales. Entonces, una nulidad puede ser absoluta, el juez no la puede reconocer a través de un control de legalidad. No la puede declarar. Tampoco puede el juez desconocer o revocar o invalidar a través del control de legalidad providencias ejecutoriadas que hayan resuelto cuestiones de fondo. Porque generalmente las cuestiones de fondo tienen los mismos efectos de sentencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en el auto que ha resuelto una oposición al secuestro, o el auto que resuelve una oposición a la entrega, o el auto que resuelve el incidente de regulación de honorarios de un abogado, o el auto que resuelve el incidente de liquidación de perjuicios. Si esos autos están ejecutoriados, pues el juez no puede venir con la bobada de, ay, me di cuenta que cometí un error y entonces voy a revocar todo. Eso está ejecutoriado y son providencias que tienen la misma fuerza de las sentencias. Entonces, el control de legalidad no es el mecanismo para eso. Es decir, si el juez ya cometió un error, igual que pasa con las sentencias, ese error ya se quedó ahí y pues si está ejecutoriado, menos. Entonces, ese es un punto con el que debe cuidarse el juez. Imaginen ustedes que el juez haya tramitado la oposición a la diligencia de entrega, haya declarado próspera la oposición, esa decisión haya quedado ejecutoriada y un tiempo después el juez venga a decir, ay, aquí había un defecto procedimental, entonces yo revoco el auto en el que resolví la oposición. Eso es inadmisible. Es decir, cuando el juez hace control de legalidad, realmente lo único que puede corregir es defectos de carácter procedimental, no actuar contra decisiones de carácter que tienen contenido sustancial o decisiones de fondo. Ahora, la providencia que hace control de legalidad, cuando tiene que declarar una nulidad, ¿por qué? Porque encontró que es una causal de nulidad insaneable o porque encontró que es una causal de nulidad saneable y se la puso en conocimiento de la parte y la parte la alegó. ¿Qué podía hacer el juez? Declarar la nulidad. Pues es una declaratoria de nulidad. O sea, no es la bobadita que creen tener en las manos del auto de declarar sin valor ni efecto. Declarar sin valor ni efecto es anular. Por ese caminito, y yo les quiero insistir en eso, porque por el camino de declarar sin valor ni efecto, muchos jueces esquivan la declaratoria de una nulidad procesal y además de eso, cuando les impugnan la decisión, dicen, no, es que ese auto no es apelable. ¿Por qué no es apelable? Porque no está enlistado en el 321.
¿Cómo que no está enlistado en el 321 si en el 321 también está como apelable el auto que declara una nulidad? Y declarar sin valor ni efecto, póngale el nombre que uno quiera, eso uno puede inventarse, en derecho puede inventarse todas las expresiones sinónimas. Eso significa anular o declarar una nulidad, eso es lo mismo. Y por consiguiente ese auto tiene que ser susceptible de apelación. ¿Cómo así que a mí me invalidan unas actuaciones y no puedo apelar la decisión si la norma de los autos apelables me dice que todos los autos que declaran nulidades son apelables? Bueno, lo cierto es que el control de legalidad no permite alterar situaciones definidas que tengan efectos sustanciales. Lo único que permite es corregir defectos de carácter procedimental. ¿Qué puede hacer el juez entonces, para sintetizar, cuando ha encontrado que hay un vicio que no es causal de nulidad, pero que tiene alguna imperfección, es alguna imperfección que puede suscitar discusiones posteriores? Ojo con esto también. Es que realmente el control de legalidad está hecho para evitar discusiones en el camino del proceso que no solamente sean las que engendran nulidad, sino también todo tipo de discusiones sobre temas procedimentales. Entonces, si el juez encuentra irregularidades o informalidades, si se quiere llamar de otra manera, que pueden generar posteriormente discusiones, aunque no sean causales de nulidad, lo que debe hacer es proceder a corregirlos. Tomar las medidas para para corregir los errores que haya. Y no digo sanear porque el saneamiento es una figura que el ordenamiento procesal tiene concebido como un efecto del silencio de quien puede alegar algo. Entonces, en procedimiento civil se sanea una irregularidad cuando la persona que podía alegarla ha guardado silencio, o cuando la actuación cumplió su finalidad, de manera que no implica realizar ninguna actuación para sanear. Sanear no significa realizar algo, sino más bien tener por perfeccionado algo que no es perfecto gracias al silencio o al cumplimiento de la finalidad. Cuando nosotros decimos corregir, sí implica una actividad del juez, y es tomar las medidas encaminadas a perfeccionar lo que no era perfecto. Pero eso, por lo regular, es muy sencillo, sobre todo si estamos en las primeras etapas del proceso. Pero quiero insistir en una cosa. Lo que busca el control de legalidad es evitar que el proceso avance con vicios que puedan contaminar la actuación posterior y que puedan también generar discusiones que impliquen desgaste de la actividad jurisdiccional. De esa manera, si le diéramos la importancia que tiene el control de legalidad, seguramente podemos garantizar el trámite del proceso sin traumatismos, sin discusiones innecesarias y en el tiempo razonable que se tiene previsto. Bien, quiero tocar ahora sí otros
puntos que han sido objeto de discusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y lo voy a hacer rápidamente. Uno primero es el relativo a la sustentación del recurso de apelación. Cuando se trata de sentencias, el Código General del Proceso tiene establecidas dos partes, si queremos decirlo de esa manera, de la sustentación de la apelación, que son distintas, no son idénticas. Dice la ley que el apelante debe sustentar ante el juez de primera instancia, o mejor, que debe expresar ante el juez de primera instancia los reparos que tenga contra la providencia y debe expresarlos brevemente. Y adicionalmente dice que el apelante debe sustentar la apelación ante el juez de segunda instancia en audiencia. Entonces vean ustedes que está dividida en dos partes la sustentación de la apelación. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que los apelantes están acostumbrados, o los litigantes están acostumbrados a sustentar la apelación desde el comienzo. Y entonces presentan un memorial donde no solamente expresan los reparos que tienen, sino que los explican detalladamente. Es decir, plantean los reparos y sustentan cada uno de esos reparos. Y entonces se envía el expediente al juez de segunda instancia y el juez de segunda instancia convoca a la audiencia para que oralmente se sustente la apelación. Entonces, cuando llega la oportunidad de la audiencia, el apelante, que le tiene miedo a las audiencias, no va. La ley dice que si el apelante no sustenta en la segunda instancia, lo mismo que dice que cuando el apelante no plantea los reparos en primera instancia, el juez debe declarar desierto el recurso. Es decir, lo dice expresamente para cada uno de las situaciones. Dice la ley, si el apelante no plantea los reparos, se declara desierto el recurso. Y cuando habla de la sustentación en segunda instancia, dice lo mismo. Si el apelante no sustenta, se declara desierto el recurso. O sea, la ley en eso fue clara. Por razones prácticas muy claras también. ¿Por qué razón se exigen los reparos en primera instancia? Porque es importante que desde el comienzo del trámite de la apelación, todos, pero principalmente el adversario del apelante, sepan cuál va a ser la discusión en la segunda instancia y se preparen para esa discusión. Porque es importante también que cuando llegue al juez de segunda instancia, el juez de segunda instancia pueda de entrada mirar cuál va a ser el debate en el curso de la apelación. Pero la sustentación oral en la audiencia es importante porque estamos en un esquema de proceso oral. Y la gracia de la oralidad es que nos veamos la cara unos con otros y nos hablemos directamente, como dicen las señoras, mirando a los ojos. Si alguna de esas dos etapas de la sustentación está ausente, pues entonces fracasa el sistema, fracasa es decir, se traumatiza el esquema que está establecido en el código. Por eso es necesario que lo hagan. Ha ocurrido que los tribunales superiores declaran desierto el recurso porque el litigante no va a la audiencia. Y cuando han declarado desierto el recurso, lo que ha venido inmediatamente son acciones de tutela. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha negado esas tutelas, diciendo es que la ley exige
esas dos oportunidades de sustentación. Y el hecho de que usted presente solamente una sustentación escrita, pues no suple lo que usted tenía que ir a hacer en la audiencia, que era explicar su sustentación en forma oral. Y por esa razón ha negado las tutelas. Eso había sido más o menos tranquilo hasta hace muy poco, que la Sala Civil negó la tutela, la persona que había pedido la tutela impugnó y la Sala Laboral de la Corte revocó el fallo de la Sala Civil. La Sala Laboral de la Corte dijo que eso es exceso de formalismo, exigir que la persona vaya a sustentar oralmente cuando ya lo había hecho por escrito ante el juez de primera instancia. Porque la Sala Laboral de la Corte entiende que lo importante es que el juez y las partes sepan de qué van a debatir en la segunda instancia. Y eso lo pueden saber con el memorial, con el memorial, o sea, con la sustentación escrita que haya presentado el litigante. Ese es el estado del arte. Así está la cosa. No se sabe qué irá a pasar con esa tutela en la Corte Constitucional. No se sabe si la irán a revisar, porque eso hace muy poco que salió. Lo cierto es que la situación es un poco conflictiva, porque si impera la tesis de la Sala Laboral de la Corte, pues significa que se resquebraja todo el esquema de la apelación de sentencias que está establecido en el Código. Bueno, otro punto. El artículo 372 del Código, 373 del Código, que regula la audiencia de instrucción y juzgamiento, plantea que después de oír los alegatos de conclusión, el juez debe entrar a pronunciar la sentencia. Y entonces dice que el juez tiene tres opciones. La primera es inmediatamente pronunciar la sentencia, completa y adiós. La segunda opción es decretar un receso y después del receso pronunciar la sentencia. Y la tercera opción es reconocer que no puede dictar la sentencia en esa audiencia, pero entonces tiene que anunciar el sentido del fallo, explicar brevemente los fundamentos y prepararse para dictar la sentencia por escrito dentro de los 10 días siguientes. ¿Bien? Eso tiene un sentido, y es que de todas maneras el juez debe ir preparado a la audiencia para dictar la sentencia, y en la sentencia las partes deben irse ya con el asunto definido, y lo que debe venir después es simplemente la argumentación delicadamente redactada por escrito por el juez. Eso estaba más o menos claro, hasta que hace unos pocos días llegó una tutela a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El caso que llegó a la Sala Civil era más o menos así. El juez estaba en la audiencia de instrucción y juzgamiento, escuchó los alegatos y al final dijo: miren, yo voy a hacerle algunas modificaciones a la sentencia en lo relativo a tal cosa. O sea, realmente el sentido del fallo fue demasiado vago, fue amplísimo, nada concreto. Pero dijo solamente eso. Y cuando hizo la sentencia, la expidió por escrito, pues realmente le hizo modificaciones profundas a la sentencia de primera instancia, que uno puede entender incluidas en esa expresión vaga que hizo cuando dijo que iba a modificar algo de la sentencia. Entonces,
la persona perjudicada con esa sentencia pide la tutela diciendo: el juez modificó el sentido del fallo. El juez dijo que el sentido del fallo iba a ser este y en el escrito realmente hizo otra cosa. Pues eso no es claro. O sea, si uno va y mira el caso, realmente no es claro que haya modificado nada. Lo que pasa es que cuando el juez anunció el sentido del fallo, dijo fue cualquier cosa. Dijo una cosa tan vaga que ahí podía estar incluido cualquier decisión que hubiera tomado. O sea, el juez no modificó el sentido del fallo y la Corte lo dice de esa manera, dice: el juez no modificó el sentido del fallo. Porque lo que hizo el juez finalmente fue concretar lo que había dicho cuando anunció el sentido del fallo. Bueno, digamos, eso creo que es así. De hecho, es así. Pero la Corte añadió una cosa que no necesitaba añadir. Y dijo: y de todas maneras, si el juez hubiera modificado el sentido del fallo, eso no estuviera mal. ¿Por qué? Porque en aras de realizar el derecho sustancial que debe prevalecer sobre el derecho procesal, el juez puede darse cuenta que se equivocó al anunciar el sentido del fallo y cuando va a sustentar la decisión, entonces puede tomar el criterio acertado y dictar una buena sentencia. Pues, les cuento, esa parte de la sustentación no es ratio decidendi, es puro obiter dicta. O sea, eso no es obligatorio para los demás jueces, ni realmente debería tenerse en cuenta como criterio, como línea jurisprudencial siquiera. Pero en la práctica eso tiene un valor enorme como línea orientadora de los jueces. Y me parece muy delicado. Me parece muy delicado por razones que les voy a contar. Primero, miren, ese cuentico de que para la realización del derecho sustancial el juez puede hacer lo que se le antoje, realmente es facilitar la arbitrariedad. Yo no sé de dónde se inventaron que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho, que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho procesal. Eso no lo he leído en ninguna parte de ninguna norma jurídica en Colombia. Yo los invito a que lean, porque siempre dicen: no, el artículo 2 no sé qué, 228 creo que es de la Constitución. Falso. Ese artículo no dice eso. Ese artículo dice: en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial. Punto. No dice sobre el procesal. Si alguien ha encontrado la expresión sobre el procesal, me la trae, por favor. Yo jamás la he encontrado. Dice: prevalecerá el derecho sustancial. Y el verbo prevalecer, tiene dos significados, dependiendo del contexto. Y en los dos significados los tiene en la Constitución política. Vean ustedes, si van ustedes al artículo 44 de la Constitución política, que habla de los derechos de los niños, dice allí: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Bien? Aquí el significado del verbo prevalecer es primar sobre otra cosa. Entonces, A prima sobre B. Los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. O sea, tenemos dos sustantivos, ¿verdad? Derechos de los niños y derechos de los demás. Son dos sustantivos. Y los primeros priman sobre los segundos. Entonces, por eso dice: el derecho de los niños prevalece sobre el derecho de los demás. Pero el verbo prevalecer también tiene otro significado, que es el que le corresponde en el artículo 228, que significa florecer, resplandecer, mantenerse. Y eso es lo que quiere decir ese artículo, que en las actuaciones judiciales
debe florecer el derecho sustancial, que no es nada distinto de lo que decía el Código de Procedimiento Civil y lo que dice el Código Penal del Proceso, que dice: el procedimiento es para la realización del derecho sustancial. O sea, el procedimiento es para hacer florecer el derecho sustancial. ¿Tiene algo diferente? Nada, es exactamente igual. Entonces, yo quiero que se bajen de la nube, que me ayuden a analizar, a reflexionar sobre esta expresión, para que digamos a los jueces: mire, eso es falso, que la Constitución diga que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho procesal. Porque eso significaría que el derecho, que las normas procesales siempre estarían supeditadas a las normas sustanciales. Y entonces cuando el legislador expide una norma procesal que es incompatible con una norma sustancial, la norma procesal queda sin vigencia automáticamente. Eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución no estableció una jerarquía de normas sustanciales y procesales ahí, y ustedes lo pueden constatar en el mismo texto constitucional. Bueno, eso es lo primero. Pero lo segundo en relación con el sentido del fallo es que hay que observar que eso de mencionar el sentido del fallo, de decirle a los justiciables cuál es el sentido del fallo, genera la confianza legítima de los litigantes. Si yo fui a la audiencia y el juez dijo que la sentencia es a mi favor, yo tengo derecho a confiar que eso es así. Ya el Estado emitió un pronunciamiento y yo tengo derecho a confiar en eso. ¿Cómo así que el Estado va a salir a los 3 días a decirme: es que yo dije eso pero en broma, yo ahora digo esto en serio? No, pues póngase serio. El Estado tiene que ser serio cuando resuelve asuntos de los particulares. Eso no es un juego de niños. Por eso creo que realmente esa decisión de la Sala Civil de la Corte es bien cuestionable. Bueno, yo creo que ya les he tratado suficientes temas y pues me basta decirles que ha sido un placer muy grande compartir nuevamente con ustedes.